Muy buenas. Y bueno, vamos a comenzar ahora con ya la segunda parte de este taller, este curso de extensión de Excel para toma de decisiones. Y lo que vamos a hacer es un muy breve repaso de lo que serían las variables. Recuerden que las variables pueden tener distintas clasificaciones. A mí, ¿qué es lo que me va a interesar? Me va a interesar principalmente tres tipos de clasificaciones. La primera clasificación es sobre el nivel de medición, si es nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Usualmente las variables nominales u ordinales tienen que ver con eh, categorías, ¿sí? Por ejemplo, nominal tiene que ver con más una palabra. Si esa variable eh, suele tener ese tipo de formato. Variable ordinal es, por ejemplo, cuando hablo de el nivel de estudio. Puede ser primario, secundario, terciario, etc. Sabemos que hay un orden entre uno y otro. Siguen siendo categorías. Ya el intervalo y de razón suelen usarse ya para medidas de tipo matemático, solamente que en la de razón puedo hacer eh, expresiones matemáticas complejas, tomando en cuenta el cero. En cambio, el intervalar toma en cuenta ya los distintos valores numéricos que puede llegar a tomar una cierta variable y que está medida por intervalo. La clasificación de variables, según la naturaleza de la variable, puede ser discreta o continua. ¿Qué quiere decir esto? Una variable discreta es cuando hablo, por ejemplo, de la cantidad de personas. La cantidad de personas puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. Una variable continua es cuando ya está expresado con decimales, que puede ser el peso de una persona, que puede ser 48,5, 72,4, etc. El peso es como una variable continua. Después tengo la clasificación según el tipo de variable, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Esto también tiene que ver con los niveles de medición. Las variables cualitativas suelen ser variables que tienen categorías dentro de sí mismas, que puede ser dicotómica o policotómica. ¿Qué quiere decir esto? Una variable dicotómica es cuando esa variable puede tomar solamente dos valores. El ejemplo clásico de esto es el sexo biológico. Si el sexo biológico de una persona puede ser femenino o masculino. Obviamente estamos hablando de sexo biológico. La variable cualitativa policotómica es ya cuando una variable presenta muchísimas categorías. ¿Sí? Por ejemplo, si hablo de el color del auto, la variable color, puedo tener azul, negro, verde, amarillo, blanco, etc. Puedo tener distintas categorías. Según el tipo de variable cuantitativo, ya estamos hablando de una parte numérica, ¿sí? Estamos hablando de números. Vamos a ver distintas fórmulas a lo largo de esta clase, y la principal es la función sí. La función sí tiene distintos argumentos. El primer argumento que me hace la función sí es una prueba lógica. Es una prueba que yo le estoy haciendo a una celda en particular. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, esa prueba puede tener dos resultados posibles. La prueba se cumple o no se cumple. Con esta función sí puedo decir, si en esta prueba se cumple, quiero que tome esa celda cierto valor. Si en esa prueba no se cumple, quiero que tome otro. ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer con esto? Por ejemplo, supongamos tengo una variable que se llama edad. ¿Sí? Tengo una variable que se llama edad y yo quiero clasificar o crear una nueva variable que se llame mayor de edad. Si yo quiero crear esa nueva categoría o esa nueva variable, el mayor de edad, ¿cuándo una persona es mayor de edad acá en Argentina? ¿A partir de los 18 o los 21? No me acuerdo. 21, creo. De los De los 21. 18. Bueno, pongamos los 18. Pongamos los 18. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar en cuenta y decir, che, si a la edad de esta persona es mayor o igual a 18, esa va a ser mi prueba lógica.
El valor verdadero sí quiere decir que tome el valor mayor de edad. Si no se cumple, quiero que diga menor de edad. Eso lo que me está ayudando es a crear una nueva variable que se llame, obviamente, mayoría de edad, donde puedo tener los dos distintos valores. O es mayor de edad o es menor de edad. En esa variable estoy diciendo que puede tomar solamente dos valores, por lo tanto ya estoy creando una variable cualitativa dicotómica. La función sí me permite hacer eso. Puedo poner a prueba algo de lo que yo quiera. Si esa prueba se cumple, quiero que tome un valor. Si no se cumple, quiero que tome otro. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. La función sí conjunto. La función sí conjunto lo que hace es tomar el mismo mecanismo de lo que hace la función sí, pero en vez de hacer una sola prueba, ¿sí? Puedo tomar múltiples pruebas. Puedo decirle, che, mira, si esta celda cumple con esta prueba, quiero que tome este valor. Si cumple con otra prueba, quiero que tome otro valor. Si cumple con otra prueba, quiero que tome otro valor. Y así sucesivamente con la cantidad de pruebas que yo quiera. Por ejemplo, en la... vamos al ejemplo de las escuelas. En la escuela o en las facultades tenemos notas para calcular, por ejemplo, para evaluar, ¿sí? Donde decimos, por ejemplo, de 1 hasta 3 está desaprobado. De 4 a 6, ese alumno está regular. De 7 o más, ese alumno está promocionado o aprobado. Perdón, está promocionado. Entonces, acá puedo crear una nueva variable, ¿sí? Tomando en cuenta la base de datos de las notas del alumno y ver en qué categoría caerían según esta nueva variable que sería de la nota final o condición final. Entonces estoy poniendo a prueba la nota y ver si cumple con la nota de los desaprobados, que me lo diga que es desaprobado. Si cumple con las notas o el parámetro de los alumnos que están entre 4 y 6, que son regulares, que me diga que son regulares y así sucesivamente con la cantidad de pruebas que yo quiera. ¿Esto que me va a permitir lograr? Esto me va a permitir que yo genere una nueva variable, que esa nueva variable puede ser obviamente cualitativa o cuantitativa, dependiendo del valor de la prueba verdadera que yo quiero que tome. En este caso, si estoy diciendo que esa nueva variable puede ser desaprobado, regular o promocionado, esos tres valores son obviamente una variable cualitativa, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, qué tipo de variable estoy creando. La función suma, esta es muy clásica. La función suma se aplica obviamente a variables cuantitativas. Lo que trato de lograr es dentro de un mismo rango ver cuánto me da el total de esa suma de todos esos valores que estoy seleccionando. ¿Qué es lo importante y lo bueno de suma? Que yo lo puedo aplicar en filas, lo puedo aplicar en columnas o dentro de una misma tabla una parte, ¿sí? Que tome en cuenta tanto filas como columnas, o sea, un cuadrito o una parte parcial de esa tabla. El sumar sí lo que hace es tomar en cuenta todo el rango de suma, ¿sí? Toma en cuenta todo un rango de una variable y si se cumple cierto criterio que yo quiero que elija, me va a sumar otra columna que yo desee. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una empresa que hace transporte, se hace viajes, y los pasajeros que tengo eligieron, por ejemplo, comida vegetariana, vegana o un mix de cualquier tipo de comida. ¿Yo qué es lo que puedo hacer? Yo podría utilizar la función de sumar sí y que me sume la cantidad de personas que eligieron menú vegetariano. Sumar sí la cantidad de personas que eligieron el menú vegano. Y sumar sí los que eligieron el menú mix. Entonces estoy creando una nueva tablita resumen que me va a dar esos valores que yo estoy buscando. Siempre
esta función se toma en cuenta en una tabla de datos, ¿sí? Tiene que tener, bajo un formato de tabla, tengo que sumar y aplicar esta fórmula. Lo que hay que tener en cuenta es que si en el lugar que yo estoy eh, diciendo que me tome en cuenta o que se cumpla ese criterio, me va a sumar la fila adyacente o que esté en la misma fila el numerito. Ya lo voy a mostrar cómo se aplica esto, es bastante sencillo. Sumar, sí, conjunto. Lo que hace es, en vez de poner como el sumar sí a prueba un solo valor, lo que hace es sumar dependiendo que se cumplan distintos criterios, no tan solo uno, son distintos criterios. Vendría a ser como el sí conjunto, que le pongo muchas pruebas. Acá lo bueno del Excel es que todas las fórmulas que incluyen el sí, está incluyendo una prueba. Yo quiero que algo se compare con otra cosa y si se cumple, que tome cierto valor. El conjunto me está diciendo de que hay múltiples pruebas, ¿sí? Tenés el sumar sin conjunto, contar sin conjunto, hay muchas variables, pero siempre hay que tomar en cuenta eso, que el sí me pone a prueba y el conjunto es cuando estoy hablando de múltiples pruebas. Suma producto. Lo que hace esta función es, te toma una fila o una columna y te la multiplica por otra que vos ya elijas. A la multiplicación la va a ir sumando de a par. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Por ejemplo, yo quiero que me multiplique la fila 1 con la fila 2. Entonces, cada valor de la fila 1 va a ser multiplicada por la fila 2. Y eso va a ir sumándose a cada una de las celdas que vaya haciendo la multiplicación. A medida que va multiplicando, se va sumando el total. Ya les voy a mostrar obviamente cómo se aplica esto. ¿Para qué interesante o bueno esto? Usualmente se utiliza cuando tengo muchos productos dentro de una misma empresa y yo quiero calcular cuánto es el total que tengo de todos los productos. Suponiendo que la fila 1 son la cantidad de productos y supongamos la fila 2 es el precio de cada uno de esos productos. Entonces me va a multiplicar la cantidad de producto 1 por el precio 1 más la cantidad de producto 2 por el precio 2 y así sucesivamente y me va a dar el total de la venta de esa empresa. Después tengo distintas fórmulas que se utilizan más que nada para medidas resúmenes. Por ejemplo, tengo la función de contar. La función contar lo que va a hacer es contarme la cantidad de números que hay en el rango que yo elija. Si yo elijo en una tabla de datos eh, que hay puras variables cualitativas, ¿sí? Hay muchas categorías y selecciono, aplico la función contar sobre esa matriz, el resultado va a ser 0, porque no hay ningún número en esa matriz. Ahora, si en esa matriz hubiese eh, valores o observaciones con números, cada número te lo va a tomar como 1. Entonces te va a decir, che, mira, en esta tablita que vos me elegiste, tenés 10 números, independientemente del valor que tenga. Te dice que tenés 10 números. La función contar sí, lo que hace es lo mismo, pero si es que se cumple cierta condición. Entonces le puedo decir, che, contame cuántos números hay en esta tabla, si es que son mayores a 4. Entonces ahí estoy aplicando ya la condición. En vez de contarme todos los números, me va a contar todos los números que sean mayores a 4. El contar sí conjunto aplica lo mismo que veníamos viendo, pero en vez de cumplir una sola condición, tiene varias. Entonces le voy a decir, che, mira, quiero que me conté los números que hay en esta tabla, si son mayores a 4 y si fueron en el mes de febrero. Entonces ya le estoy dando dos condiciones, que sea mayor a 4 y que se haya hecho en el mes de febrero. Después tenemos la famosa función buscar B, que lo que hace es obtener un dato a través de una tabla, indicándole siempre qué valor quiero que me traiga de vuelta de esa tabla.
ya sea que esté en la fila, en la columna 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hasta ahí, ¿se entendió más o menos cómo se tratan la formulita de qué se trata cada uno? Sí. Bien. Ahora vamos a ver una pequeña clasificación con los distintos tipos de variables que tenemos. Una de las clasificaciones de variables que vimos era si era cuantitativa o cualitativa. Dependiendo de qué tipo de variable tenga, voy a tener que utilizar un gráfico en particular. No puedo utilizar gráficos por lo que sea. Siempre que tengo que tomar en cuenta qué tipo de clasificación tiene esa variable para poder presentarla correctamente. Bien, tomando eso como base, la primera clasificación es de variable cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa, es decir, los números, a su vez pueden tener dos tipos de clasificaciones, discreta o continua. Las discretas, recordemos que son números enteros, ¿sí? Son números enteros que yo voy a tomar en cuenta. Esa variable tiene números enteros. Y la variable continua es cuando esa variable numérica tiene valores de tipo continuo, o sea, con decimal. 3,4, 5,8, 6,79, etc. Para variables cuantitativas discretas voy a utilizar los gráficos de barras, los gráficos de sectores o gráficos de torta y el gráfico de bastón, que es otro tipo de presentación del gráfico de barras. Esos tres puedo utilizar. Para variables cuantitativas de tipo continua voy a utilizar el histograma, que es como el gráfico de barras, pero todas las barritas están juntas. El gráfico de barra, a diferencia del histograma, tiene las barras separadas. Pongan en comparación el gráfico de bastones con el histograma. El gráfico de bastones tiene las barritas separadas, en cambio el histograma tiene una pegada a la otra. ¿Por qué? Porque el histograma, al tratarse de variables cuantitativas continuas, hay un continuo entre una variable y otra, ¿sí? Entre un valor de una variable y otra, al ser continuo. También tengo el polígono de frecuencias, que es muy similar al histograma, solamente que lo hace a través de puntos y lo une a través de una línea. Después voy a tener las variables cualitativas. Las variables cualitativas van a presentar distintas categorías. Esa variable puede ser nominal u ordinal. Las variables nominales, cualitativas nominales, voy a utilizar el gráfico de sectores, que sería el gráfico de torta. También puedo utilizar el gráfico de barras y el gráfico de barras comparativas, que es cuando superpongo dos tipos de barras y quiero hacer la comparación. Después tengo la variable cualitativa ordinal, que puedo utilizar también el gráfico de barras para presentar esa información. También hay distintos, dependiendo de la variable, obviamente, tienen como distintas aplicaciones. Acá vemos una pequeña explicación de que el gráfico de barras, vemos que tiene las barras separadas, ¿sí? Porque esto es para números enteros, para cantidades. Por eso hablamos de la frecuencia absoluta. Un dato muy interesante es que si la variable que yo estoy presentando tiene muy pocos valores, es decir, por ejemplo, estoy viendo la cantidad ¿qué puede ser? La cantidad de alumnos, según su condición, si están aprobados, desaprobados o quedaron regular, en mi curso, por ejemplo, solamente puedo tener 3 categorías. Ahí lo conveniente es utilizar un gráfico de barra vertical. Ahora, si yo tengo una variable en la cual tiene muchísimos valores distintos que puede llegar a tomar, por ejemplo, el color del auto, lo ideal es utilizar el gráfico de barras, pero horizontal, porque ahí se puede apreciar más la información. Después vamos a tener lo que es el histograma, que es para tipos de variables continuas, que es como el gráfico de barras, pero están todas las barritas bien pegadas, porque obviamente incluye cantidades decimales. Usualmente se utiliza para mostrar
los totales o los porcentajes de una variable que yo puedo llegar a utilizar. Otro de los gráficos que vamos a ver es el de rectángulos o el de jerarquía, también se utiliza, también se lo llama. El de rectángulo o de jerarquía se utiliza para ver las cantidades de una variable cualitativa. ¿Sí? Por ejemplo, acá la variable es, eh, son elementos de cocina. ¿Sí? Lo que puede llegar a tener una empresa que vende elementos de cocina, que puede vender vasos, platos, cucharas, tenedor y cuchillo. ¿Qué es lo que significan estos cuadrados, estos rectángulos? Cuanto más grande sea ese rectángulo, quiere decir que esa categoría se presenta en mayor cantidad de veces. Viéndolo del ejemplo de la empresa que vende artículos para la cocina, lo que más vende serían los vasos y lo que menos vende serían los cuchillos, porque es el cuadradito más chiquitito. Cuanto más chiquitito sea, significa que tiene menor cantidad y cuanto más grande sea el rectángulo o el cuadrado, quiere decir que tiene mayor cantidad. Después tenemos el gráfico de cascada. El gráfico de cascada lo que hace es mostrarme las distintas cantidades a lo largo de distintas categorías o distintos tiempos. Y luego me hace un total. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es tomarme todos los valores de la variable que suman, la va sumando y todas las variables que van restando me lo muestra de otro color y lo que hace es sustrayendo de ese total que voy sumando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer en este gráfico? Lo que me va a mostrar es, por ejemplo, el primera barra azul, que es 6.839 euros, eso es la parte de los ingresos. Sueldo, que sería un gasto, me va a detraer ese valor en 1.745. Después tengo otros ingresos que tuvo la empresa por 815, me va a aumentar ese valor y los gastos, los impuestos me va a sustraer ese valor. La suma total de todos los ingresos menos todos los costos me da 4.726. Es otra forma de presentar también lo que sería un estado de resultados para una empresa. El movimiento de un informe donde me muestre todos los ingresos que tuvo menos todos los costos que estuvo durante el periodo. Y me va a dar el total. Los gráficos de línea o de serie de tiempo se utilizan para variables continuas, ¿sí? Variables que implican ser cuantitativas. Lo que me va a mostrar es qué valor tomó esa variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acá lo que está haciendo es viendo la parte de las ventas y la inversión que hubo por detrás sobre las ventas que se hizo. Entonces podemos ver que tiene distintos picos y valles y que en el año 2018 estuvo bajo, en el año 2019 repuntó, en el año 2020 bajó, 2021 volvió a repuntar, 22 bajó, 23 subió y así sucesivamente vemos cómo se comportan esas ventas. ¿Qué es lo bueno de esto? Me puede ayudar muchísimo a entender qué tipo de tendencia puede llegar a presentar esa variable. Si va a ir en aumento, si va a estar disminuyendo, puede tener distintas interpretaciones. Acá, perdón, este es el gráfico de torta o el gráfico de sectores y lo que se utiliza usualmente es para variables cualitativas dicotómicas, ¿sí? Tratamos de utilizar siempre este tipo de gráfico cuando esa variable puede tomar 2 o 3 valores, cuanto mucho. ¿Por qué? Muchas veces presentan gráficos de torta que tienen como, no sé, 50 tipos de variables y 50 diferentes colores dentro de la misma. Y no se entiende nada. Lo ideal es que siempre se entienda qué es lo que estoy yo comunicando con esa información. ¿Qué es lo que me está diciendo este gráfico de torta? Que la parte amarilla es la que mayor porcentaje o mayor predominancia tiene sobre esa variable. Acá vemos que la variable es calificación del servicio. Puede tener 4 valores y predomina lo que es excelente. ¿Qué información me está diciendo eso? Por ejemplo, de que el servicio que yo estoy brindando, según la perspectiva del cliente, es excelente en su mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vemos bien lo que es regular y pésimo, que es la parte celeste y naranja,
tiene casi la misma proporción o el mismo tamaño que el de excelente. Entonces, no es que la mayoría elige o nos dice que es excelente. También gran parte de los clientes me está diciendo, che, mirá, sí, será muy bonito todo, pero hay gran parte que te está diciendo que es o pésimo el servicio o regular, o sea que no cumple con lo que ellos están deseando. Que hay una parte que me dice que es más o menos bueno. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta qué es lo que me está transmitiendo la información de ese gráfico. Esto es lo que vimos también en la clase pasada, el gráfico de dispersión, que es la relación entre dos variables y que cuanto más cerquita se vean los puntos, quiere decir que hay mayor relación o grados de asociación entre las variables que estoy evaluando o presentando y qué tipo de comportamiento tienen. Si se mueve de izquierda a derecha en forma ascendente, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, en este caso, a medida que va aumentando la cantidad de usuarios, también va aumentando la cantidad de leads. Otro de los gráficos que vamos a ver es el gráfico radial. El gráfico radial usualmente se utiliza para variables cualitativas y para comparar, ¿sí? Esto se utiliza para comparar dos instancias sobre sobre un mismo objeto. Por ejemplo, acá te dice el desempeño del producto y tenemos dos modelos, el modelo 2050 y el 3564. Acá lo que está comparando son 5 aspectos sobre cada uno de los modelos. Del aspecto precio, ¿cuál es el que tiene mayor precio o que mejor se ve el precio? El naranja. El rendimiento gana naranja porque es el que está más alejado o el que está más hacia el extremo. Por ejemplo, en gráficos le gana el modelo celeste del 2050, le gana el modelo naranja. En velocidad también le gana el modelo 50 al 64 y lo mismo en cuanto a la memoria. Entonces es como que podés comparar el mismo objeto sobre distintas percepciones o variables o categorías que vos quieras medirles. Después tenemos gráficos combinados que en este caso vemos la combinación del gráfico de barras con una línea. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Lo que me hace es comparar o tratar de visualizar de una mejor forma la evaluación que yo estoy haciendo de dos variables. Por ejemplo, acá lo que me está haciendo es comparar o ver o permitirme visualizar al mismo tiempo las ventas que hicieron cada uno de los agentes y la cantidad de productos que vendieron cada uno. Por ejemplo, Mariana Fuentes, que es la segunda, vendió menos cantidad, perdón, vendió más cantidad que Carlos Liceo, que es el cuarto. Ven que Mariana está un poquito más arriba en cuanto a cantidad, pero en cuanto a monto de ventas, Carlos la superó muchísimo a Mariana. Entonces, ¿qué me está diciendo? Che, mira, Mariana está vendiendo los productos, pero no está vendiendo los productos con cierto valor, o está vendiendo mayor cantidad que Carlos, pero Carlos está vendiendo esos productos que son mucho más caros. ¿Quién es mejor vendedor? Mira, si hay alguien que te está vendiendo menos productos, pero son lo más caros, obviamente que tiene mejores cualidades de vendedor que otro que te está vendiendo mucha más cantidad y no llega al monto de ventas. Entonces ahí yo puedo tomar decisiones y evaluar también el desempeño de cada uno. Esto que acabamos de ver, el combinado, es lo que vamos a utilizar para hacer el Pareto. El gráfico de Pareto lo que nos hace es ver en un mismo gráfico cómo se van ordenando las distintas categorías de una variable que a mí me interesa y cuáles son aquellas categorías en las cuales yo puedo juntar cuál es el 20% de esas categorías que juntan el 80% de lo que a mí me interesa. Por ejemplo, en cuanto a ventas, me puedo preguntar, ¿cuál es el 20% de los agentes que me representan el 80% de las ventas? Entonces, con Pareto lo que puedo hacer es conseguir de una manera visual y ver cuáles son aquellos
agentes que me dan mayor rendimiento en cuanto a las ventas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los que tienen mayor rendimiento o los que tienen mayor porción de la parte de ventas van a estar del lado izquierdo y a medida que voy hacia el lado derecho voy viendo cómo se va disminuyendo la cantidad de ventas de cada uno. Lo que hace esa línea roja es sumarme el total o el subtotal de cada uno de manera acumulada. Así que bueno, acá también vamos a ver distintos atajos para la función Excel, que obviamente no lo vamos a ver ya, pero yo se la voy a ir pasando porque son un montón, ¿sí? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a ver cómo se aplica todo lo que acabamos de ver en el casito. Así que bueno, esto ya se los paso. Se lo voy a pasar por el WhatsApp y también el casito para que lo vayamos viendo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hablamos recién? Sobre los gráficos, em, sobre cómo se utilizan las variables, las formulitas, para qué se utilizan. ¿Alguna duda con eso? Y yo creo que es mucha información, Sí, pero es que un la vamos, montón. A sí, ver, la pero que información la es un vamos montón, a pero ir la aplicación es entendiendo, simple. claro, la vamos a ir entendiendo y grabando a medida que vayamos haciendo los casos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, ahora vamos a continuar con esta segunda parte y vamos a ver lo que es la integración de las bases de datos. Para hacerlo, primero siempre tengo que tomar en cuenta, perdón, primero siempre tengo que tomar en cuenta qué bases de datos tengo que utilizar para sacar esa información que para mí es relevante. Según lo que habíamos visto en este caso, ¿cuáles eran los tópicos o qué era lo de interés para el gerente? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era lo que le Creo que interesa? eran, Ajá, perdón, sí, sí, decime. los tipos de productos más demandados, los métodos de Bien. pago, los métodos de envío y de pago preferido y la información para la toma de decisiones. Eso, muy bien. Eso era lo que quería sacar el gerente o los dueños de todas estas bases de datos y ver qué se podía hacer. Entonces, vamos con el primer tema a debatir. Ventas totales. De todas esas bases de datos, ¿cuál creen que vamos a utilizar para sacar esa información respecto a las ventas totales? ¿Qué base de datos vamos a utilizar? De todas esas bases de datos que vimos, que yo les acabo de pasar. Tenemos costo de productos. Ventas, ventas Eso, muy infinitas. bien. Vamos a utilizar como base la que dice ventas infinity. Ay, sí. Bien, les comparto. Me dice si lo pueden ver. ¿Se puede ver esto? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Bueno, esta es la base de datos que tengo de la empresa Infinity. Y vemos que tiene distintas variables. Tengo fecha, cliente, pago, método de pago. La explicación de cada una de estas variables la van a encontrar en el caso, donde detalla de qué se trata cada una de las mismas. Bien, voy a preparar lo que sería la integración de las bases de datos. ¿Cómo se hace esta integración de base de datos? La integración de base de datos es cuando, por ejemplo, yo tengo que utilizar información de algo que no la tengo en esta tabla en sí. Entonces yo la tengo que capturar de otras tablas u otros informes que me establecen distintos departamentos o que están en otras computadoras. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo acá tengo
cliente, pago, método de pago, envío, método de envío, costo de envío, SKU, que sería el código del el producto y los montos del precio, cantidad del total. Hay una de las bases de datos que ustedes van a ver que se llama precios de Infinity, que si ustedes las abren, van a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Esta es la base de datos de precios. Esta base donde dice precios y códigos no está mi base de datos que dice ventas. Entonces yo tengo que lograr de alguna forma llevar toda esta información a esa base de datos principal que es la con la cual yo voy a trabajar. ¿Qué tiene de distinto esa base de datos de ventas con la actual? Fíjense lo siguiente. Acá tengo el nombre del producto, tengo la categoría, el SKU, y tengo los precios históricos de cada mes de cada uno de los productos. Que es algo bastante interesante que muchas empresas no lo están teniendo, un registro histórico de qué precio establecieron en cada uno de los periodos, o cuando hicieron el cambio de precio. Acá hay dos cosas que me interesan, que es, por ejemplo, el cambio de precio a lo largo del tiempo, y también me interesa esto, categorías. Las categorías no están detalladas en mi base de datos principal y es fundamental porque yo si analizo mi base de datos hoy como está, tengo más de 400 productos diferentes. ¿Por qué? Porque son 400 códigos totalmente diferentes. Entonces tratar de sacar información agregada o desagregada de esa base de datos va a ser bastante complejo porque va a tomar como diferente cada uno de los códigos, por lo tanto voy a tener por lo menos 400 categorías diferentes y es mucho para analizar. ¿Qué se puede hacer conociendo la información de la empresa? Que yo puedo calcular o puedo obtener información en vez de los productos en sí, de las categorías, porque las categorías agrupan los distintos productos. Entonces puedo presentar la misma información, pero de una manera mucho más resumida. Entonces yo tengo que lograr llevar esta data, toda esta información, a la base de datos principal. Bueno, un detalle interesante es el que van a ver acá. Dice categorías, tengo oficina, papelería blogs, varios, carpetas, cuadernos tapa blanda. Es decir que, aparte de esta categoría, en el medio hay una subcategoría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver lo siguiente. Si yo a esto le pongo un formato de tabla, fíjense lo siguiente. Nos dice que para cuadernos tengo 3 tipos de categoría distintos, que es cuadernos Infinity, cuadernos tapa blanda y cuadernos tapa dura. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad sigue siendo la categoría cuadernos, solamente que tiene una subcategoría. Pero en realidad es una sola categoría que se llama cuadernos. Cuando suceden estos casos, en donde tengo datos dentro de la misma celda y yo lo tengo que tratar de separar de alguna manera, voy a utilizar una función bastante sencilla que se llama pasar de texto a columnas. ¿Qué es lo que puedo apreciar en este caso? De que solamente hay categoría y subcategoría, o sea, son dos, categoría y subcategoría. Puedo transformar esa misma columna de categorías en dos, una que diga categoría y subcategorías. Entonces puedo crear una nueva columna que me deje un espacio en blanco. Selecciono la que se llama categorías y me voy a donde dice datos. Y en datos, donde dice herramienta de datos, arriba, hay uno que me dice texto en columnas. Nos va a abrir un asistente donde nos va a mostrar el paso a paso de cómo quedaría nuestras nuevas dos variables, categoría y subcategoría, y nos dice primero, che, los datos que tiene esta columna están todos agrupados. Están delimitados por algún signo en el medio o, dependiendo del ancho de caracteres, los separamos ahí. Entonces yo,
¿qué es lo que estoy viendo? En esta base de datos, lo que está delimitando entre categoría y subcategoría es el piquito, ¿sí? Ese piquito lo que me está separando es categoría y subcategoría. Yo le voy a decir que está delimitado por un carácter. Como siguiente, ¿qué carácter está delimitando? Puede ser punto y coma, la coma sola, algún espacio, y en este caso yo voy a elegir el carácter, el piquito. Van a ver que cuando yo selecciono el piquito, ya automáticamente abajo me muestra una vista previa y ya me está separando la columna de la otra, ¿sí? La columna de categoría con la columna de subcategoría. Van a ver en la previsualización de datos, una vista previa, que ya me está separando por una línea negra en el medio y me dice, che, mirá, esa delimitación que vos me pusiste se cumple hasta ahí. Entonces, hasta ahí te voy a hacer una columna y después se va a crear la otra. Listo. Como yo sé que se cumple esa condición, le pongo siguiente. Acá, lo que lo voy a poner siempre, formato de los datos en columna, voy a usar general. Porque general lo que hace es tomar ese dato, el que vos estás separando, y lo pone tal cual está, según lo que venía. Después lo podemos poner en formato texto o en formato fecha, si es que se tratase de algún tipo de fecha en particular. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerlo en formato general, y le pongo finalizar. Acá lo que me hizo fue utilizar la columna que estaba vacía que yo creé. Siempre tengo que crear la cantidad de columnas que yo requiero para separar esos datos. En este caso yo necesitaba 2, puede ser 3, 4, 5, 10, no sé, depende de la situación a la cual se enfrenten. Y ya tengo creado una nueva columna que voy a llamar subcategoría. Acá ya tengo creado lo que es categoría y subcategoría. Generé una nueva variable de tipo cualitativa nominal porque los blocks no tienen ningún orden jerárquico, ¿sí? Es nominal esta variable. Cualitativa nominal. Listo. Esta base de datos yo la voy a guardar porque esta es la misma que voy a utilizar para integrar a mi base de datos. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo o no? Sí, sí se ve. ¿Sí, sí se ve? Perfecto. Bueno, yo ahora voy a pasar a la base de datos principal, que era la de ventas. Paso a la base principal, que era de ventas. Que es la que estábamos viendo hace un momento. Listo, yo quiero que esa información de esa tabla, que era la de esa base de datos que era de precios, con los distintos precios a lo largo del tiempo y con las distintas categorías, me la junte con esta principal. Entonces voy a hacer lo siguiente. Puedo crear una nueva pestaña o no, dependiendo de su interés o cómo lo quieran armar, no hay ningún problema. Yo siempre creo una nueva pestaña por las dudas. Voy a datos, obtener datos. ¿De dónde voy a obtener los datos? De un archivo que es un libro de Excel. Puedo elegir obtener los datos, ya sea de otra base de datos, lo puedo obtener de Azure, de algún otro servicio de línea que tenga incorporada la empresa, pero usualmente trabajamos con Excel. Busco una tabla de datos de Excel y me va a mencionar las distintas bases de datos. Yo voy a elegir, obviamente, la de precio histórico Infinity que acabamos de trabajar. Puede llegar a demorar porque obviamente depende de las variables que tengo, la cantidad de datos, etc. Y me va a dar este panel que dice navegador. Me va a mostrar como carpetita el archivo original. Y cada una de estos que dice precio y código representa una hoja dentro de ese archivo. Yo lo tengo que seleccionar y van a ver una vista previa sobre la base de datos que acabamos de generar, que era la de precio histórico. Y le doy a cargar. Es bastante interesante esto, lo de integrar la base de datos, porque
pasa lo siguiente. Si esa base de datos se modifica, los datos que yo tengo en esta integración también se van a modificar. Y se hace en tiempo real, que es lo bueno de todo esto. Entonces, un empleado o un compañero puede estar trabajando en otra oficina sobre la misma base de datos que yo estoy sacando esa información, y acá me va a aparecer actualizado en tiempo real. Obviamente, esa actualización va a depender de cuando yo le ponga actualizar en todo o actualizar, y que esa persona que está trabajando en la base de datos vaya guardando de vez en cuando esa información. Bien, acá tengo la integración de esa base de datos en el mismo archivo que yo tengo acá. Y ya me generó uno que dice precios y códigos, y tengo también lo que dice ventas. Puedo hacer esto con millones de hojas de cálculo. Con muchas hojas de cálculo puedo hacer la integración de base de datos. ¿Para qué? Para que yo pueda contar en una misma base de datos, en una hoja de Excel, la información de otros lugares. Listo. Perfecto. Vamos a ir a la pestaña de ventas, y acá, por ejemplo, yo no cuento con la categoría de los productos. Entonces puedo sumar eso acá. Puedo incorporar una nueva variable que se llame categorías. Y yo tengo que traer de esta base de datos, tengo que traer las categorías a esta principal, que es la de ventas. ¿Qué función podría utilizar para hacer eso? Si yo quiero traer de esos datos a mi base de datos principal. ¿Qué se le ocurre? Buscar B se puede usar, profesor. Bien, muy bien. Puedo utilizar buscar B. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Yo sé que el buscar B se utiliza cuando quiero traer un dato de una base de datos, dependiendo de la condición que yo le dé. Entonces yo voy a utilizar buscar B. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el producto. ¿Por qué tengo que buscar el producto? A ver si se acuerdan de lo que hablamos en la clase pasada. ¿Por qué tengo que buscar el producto y no el SKU, o sea, el código? ¿Por qué tengo que utilizar el producto y no el código? ¿Qué es lo que pasaba con buscar B? ¿Se acuerdan de eso? A ver, Porque son variables Por- cualitativas. no, casi, pero Porque no. está en la primera columna. Porque está en la primera Eso, columna. muy bien, Luis. Buscar B solamente me va a buscar el dato siempre y cuando esté en la primer columna de mi tabla. Sí o sí me va a buscar desde la primer columna de mi tabla hacia la derecha. No me va a buscar una base de datos completa en el medio de los datos. No, tiene que estar lo que yo voy a buscar en la primer columna. ¿Sí? Sí o sí tiene que estar en la primera columna. Entonces yo sé que acá está mi primera columna, que va a ser esta, y acá me va a buscar el producto. En cambio, si el SKU hubiese estado al principio, yo tendría que haber buscado con el SKU el valor que yo quiero obtener. Pero en este caso lo voy a hacer con el producto. Ya. Voy a buscar el producto en mi tabla de datos de precios y códigos. Lo voy a buscar completo, obviamente. Punto y coma. Y buscando de la primera columna, ¿en qué columna está el valor categorías que yo quiero obtener? ¿En qué columna está de toda esa tabla? Sabiendo que la columna nombre es la primera. ¿En qué columna está la categoría donde yo quiero obtener ese valor? En la segunda. En la segunda, entonces tengo que poner 2.
Yo quiero que me tome la coincidencia exacta, por eso voy a poner 0. Bien. Entonces, ahí que me dice, che, mira, el producto mochila está en la categoría varios. Como esto está en formato tabla, esto siempre lo fijo, obviamente. No lo voy a poder fijar porque obviamente es una tabla, no hay ningún problema. Esto lo arrastro hacia el final. Y ya me sale automáticamente cada una de las categorías de cada uno de los productos. Entonces estoy Una aumentando. consulta. Sí, En este caso, ¿el Excel tiene alguna limitación si yo deseo buscar el barrido este hacia la derecha, donde el Excel te muestra una gran cantidad de columnas desplegadas, ¿verdad? De las cuales sí, vos utilizas una parte mínima. Pero claro. supongamos que tengamos una base de datos extensa Sí. en columnas. El Excel, siempre y cuando yo le indique la columna indicada, va a encontrar el dato, digamos, no hay ninguna limitación para desplazarse hacia la derecha. Mira, no sé si hay algún ¿Es así? limitante. No sé si hay un limitante en la cantidad de columnas, pero yo lo he probado hasta la columna 200 y funciona. Perfecto, perfecto, sí, denme un dato interesante, digamos. Sí, 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 totalmente válido la pregunta. Porque, a ver, obviamente vos vas a tratar siempre de que los datos estén más o menos acomodados para no estar yéndote a buscar las filas a la columna 188, la variable. Por eso hay siempre que preparar antes la base de datos. Pero sí, vos lo puedes buscar tranquilamente hasta donde vos quieras, pero siempre y cuando sepas cuál columna es. Un truquito que a mí me sirve mucho es, por ejemplo, voy a la base de datos que yo tenía y arriba le inserto una fila. Entonces, acá le pongo columna 1, columna 2 y así lo arrastro hasta el final. Por ejemplo, hasta acá. Entonces, de acá, ¿qué me está sirviendo esos valores de referencia? De, por ejemplo, cuando hago buscar B y quiero buscar, por ejemplo, el precio de la brochadora en el mes de abril, yo en vez de tener que estar contando cada una de las columnas, directamente me fijo en qué columna está ese numerito guía, en la 5. Entonces pongo buscar B, el valor de tanto, tanto, en columna 5. Y así lo puedo hacer con todo. Lo puedo arrastrar hasta el final y ver qué columna le corresponde. Eso también es un truquito, un pequeño tip para que lo tenga de referencia y no estar contando columna por columna, sino que ya tiene la referencia arriba y lo pueden hacer mucho más simple. Bien, bueno, acá tengo, ya incorporé de una base de datos que es de categorías a mi base de datos principal. Otra de las cosas que me mencionaba ahí el texto es que quería obtener información sobre los clientes. Bien, acá tengo los clientes. ¿Tengo alguna base de datos de las que les pasé? ¿Tengo una base de datos referida a los clientes? A ver, busquen, busquen. ¿Tenemos alguna Sí, base? sí hay una base de datos. Dice Ajá, hay una base de datos que se llama, ¿cómo se llama la base de datos? maestro, Maestro, cliente clientes y y envíos. envío. Maestro de cliente y envío. Bien, vamos a ver esa base de datos, a ver qué tiene de interesante. Vamos a ver ese maestro de clientes y envío, qué es lo que tiene. Este maestro de clientes y envíos, obviamente no lo va a tener el departamento de ventas, quizá lo tenga, perdón, quizá no lo tenga el departamento de venta en sí, pero quizás sí la administración de la parte de ventas, donde tiene la base de datos de los clientes, con el teléfono, el contacto, etc. Y veamos qué es lo que tiene esta base de datos. Este maestro de clientes dice maestro de clientes y envíos base. Tengo nombre y apellido y el sexo. Veamos, el sexo tiene 0, tiene 0, 0, 0, 0. Y acá hay un cambio. Acá tengo un 1. Vean lo siguiente. Yanni Ibáñez, Valentina Sosa, 0, Yanni Aybar, 0, Cristian López, 1, Cristian Rocha, 1, José Lescano, 1. ¿Qué le está diciendo esta base de datos? ¿Qué sexo se asigna
para el 0 y para el 1. 0 femenino, 1 masculino. Bien, muy bien. Yo tengo, ya que la variable de sexo es 0 para femenino y 1 para masculino. Voy a hacer una copia para tenerlo presente. A ver, ¿a mí me sirve el dato que sea 0 o 1? ¿O cómo lo podría transformar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría hacer yo para expresar mejor este 0 y el 1? ¿Qué creen? Reemplazar por alguna letra, a lo mejor. Bien, podría reemplazar por una letra. Una de las formas que puedo hacerlo es la siguiente. Esto voy a hacer varias copias porque lo vamos a ver de distintas maneras. Vamos con el primer método que mencionamos. Reemplazar el 0 con alguna letra. Listo. Selecciono la columna y me voy a buscar y seleccionar y pongo reemplazar. ¿Pueden ver el cuadrito que dice buscar y reemplazar con rosita? ¿Lo pueden ver? Sí. Bien. ¿Qué es lo que voy a buscar? Yo sé que voy a buscar el valor 0 y lo voy a reemplazar con F. Ahí estoy diciendo, todo lo que vea 0 en esta hoja de cálculo, reemplazarlo con una F. Pero lo voy a hacer dentro de esta misma hoja, porque también puedo seleccionar todo el libro. Si selecciono todo el libro, todas las pestañas, todo lo que diga 0 me va a cambiar por una F. Entonces, si en alguna de las pestañas tengo un número, por ejemplo, 6800, me va a cambiar 68 FFF. Y ya me está transformando mal la base de datos. Así que tengan mucho cuidado cuando seleccionen las opciones. Yo lo voy a hacer sobre esta misma hoja y que... Sí, ¿qué pasa, Luis? Un caso que me recuerdo y que pregunto, usted me dice si lo ve más adelante. En este caso, ese buscar y reemplazar, cuando hay líneas vacías en el texto, ¿se le puede indicar que de alguna manera que el lugar vacío lo reemplace con algún número o con algún carácter para que pueda integrarse a un filtro, por ejemplo, para que pueda colocar porque el filtro no lee cuando encuentra un espacio vacío en una columna de datos? El filtro lo que va a hacer es, siempre te va a indicar como vacío, te va a decir entre paréntesis vacío. Mi recomendación es que hay que tener mucho cuidado con el tema de reemplazar espacios vacíos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés una base de datos, por ejemplo esta, y seleccionás que el espacio vacío se ocupe por algún carácter, alguna letra, algún número, ¿qué es lo que va a hacer? En todos los espacios vacíos que tengas, te va a poner ese carácter. Entonces, por ejemplo, acá, si estuviese vacío, si yo pongo el vacío, reemplazar por, no sé, H, donde dice nombre y apellido, que dice Avi espacio Coria, va a decir después Avi H Coria. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación, en vez de reemplazar esos lugares vacíos, así de esa manera, poner el filtro, ordenalo de menor a mayor esa variable. Primero poner filtro a todo, toda la base de datos. Lo ordenás de menor a mayor o de ascendente o descendente, dependiendo si es número o letra. Y a todos los espacios vacíos los completás, ponés copiar y pegar, así como lo hacía a pulmón. Lo podría hacer así, pero tenés menos chance de cometer errores. Es una forma más sencilla de hacerlo. Si hay otra forma de Ok. reemplazar los espacios vacíos con distintas fórmulas, todo eso, pero no es conveniente porque los espacios vacíos, como te recuerdo, están en todos lados. Entonces, en todo lugar que hay espacio vacío, te lo va a reemplazar. Es mejor controlar dónde voy a hacer el reemplazo de manera manual, así a pulmón. ¿Sí? Ya después, después les puedo compartir cómo lo pueden hacer de otra manera, pero en este caso no es conveniente hacerlo con buscar y reemplazar. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahí te contesté la pregunta.
Perfecto, entendido. Bien, perfecto, gracias. Bueno, acá lo que estoy diciendo es, todo 0, reemplazame por la letra F. Pongo reemplazar todos y me dice que han hecho 376 cambios. Y acá vemos que toda la columna que antes estaba el 0, ahora está la F. Y acá tengo el 1. Entonces voy de nuevo, selecciono el rango donde yo quiero aplicar, me voy a buscar y seleccionar, reemplazar, y voy a reemplazar el 1 por la M. Reemplazo todos y me ha hecho 79 cambios. Listo. ¿De qué otra forma lo pude haber hecho a esto? Esa era una, de buscar y reemplazar. La otra forma es a través de la función si. Para la función si recordemos que se pone a prueba algo, un argumento se pone a prueba, si se cumple la condición toma un valor, si no se cumple toma otro valor. Entonces voy a decir la función si, este valor, el 0, es igual a 0, es decir, esa celdita, si es igual a 0, ¿qué valor va a tomar? Si es 0. F. Puedo poner F. Entonces, si el valor no es 0, recordemos que esta es la función, si la celda es igual a 0, toma valor F. Si no se cumple esa condición, ¿qué valor quiero que tome? M, que sería el masculino. M. Y lo estoy haciendo al lado. Voy a poner sexo en letra, así yo lo entiendo. Eso lo arrastro hasta el final y vemos que me crea al lado todas las F en lo femenino y ya en el M, todo lo que es 1, se cumple el masculino. Así se utiliza la función si. ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo puedo llegar al mismo camino de distintas maneras. Lo puedo hacer de esas dos formas, con la función si, sin tocar la base de datos original, o buscando y reemplazando y ya estoy modificando la base de datos original, que sería lo que vimos acá. Mi recomendación es que traten de tocar lo menos posible la base de datos original. ¿Por qué? Porque muchas veces al tocarla tanto, ¿sí? Muchas veces se pierde la información o yo puedo sesgar esos datos de alguna manera. ¿Sí? Quizás poniendo mal la fórmula o mal las referencias, puede llegar a ser de que se me complique después el análisis de base de datos. Bueno, listo. Esto lo guardo. Siempre una vez que termino de trabajar una base de datos la guardo. Y quiero integrar esto a la base de datos principal, que es la de ventas. Esto lo guardo, lo cierro y me voy a la página principal de ventas. ¿Qué puedo hacer con esa base de datos que tenía la parte de la administración de comercialización? Acá lo puedo integrar a mi base de datos principal de ventas. Incluir la variable sexo a mi base de datos principal. Entonces hago una nueva columna y voy a integrar la base de datos que acabamos de trabajar. Voy a datos, de nuevo, obtener datos de un archivo y selecciono la última que trabajé, que fue la de maestro de cliente y envío. Ya van a ver qué es lo que pasa cuando hay muchas pestañas. Me va a aparecer el cuadro donde dice, che, mira, ese archivo que vos elegiste tiene 4 pestañas. Tiene de clientes, clientes 2 y clientes 3. ¿Cuál querés elegir? Yo la que quiero elegir es la que veníamos trabajando, la que trabajamos recién. Que puede ser esta, la que dice clientes 3. Pongo cargar y me lo importa en formato de tabla. ¿Y qué voy a hacer? De nuevo, me voy a ventas, voy a crear la variable sexo
y pongo buscar B, que voy a buscar el nombre de esta persona en mi base de datos. Está en mi base de datos. ¿Y dónde está el valor que yo quiero? Yo quiero que me traiga el valor 0 o el valor F. Obviamente voy a elegir que me traiga el valor F, que es el sexo en letra, es decir, la columna número 3. Quiero que me traiga la conciencia exacta y ahí me da el valor. Lo mismo, arrastro, verifico que se cumplan algunas de las condiciones, por ejemplo, Miguel Solaimán es masculino, Marisol Ibáñez femenino, está bien, está perfecto. Y ahí tengo mi base de datos original, mucho más completa, mucho más enriquecida con información, que me va a servir a mí para tomar decisiones. Porque ahora cuento con el rubro de categorías y encima obtuve la variable de sexo. Bien, ahora voy a dejar de compartir. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar unos 15 minutitos para que me hagan en grupitos de 3 un solo objetivo, establezcan un solo objetivo que ustedes quieran conocer de esa base de datos que ya acabamos de trabajar de esa manera, o la pueden integrar con otras bases de datos, lo que ustedes quieran. Tienen distintas bases de datos para utilizar, pero vamos a usar como principal la de ventas. Van a establecer un solo objetivo y de ese objetivo me van a decir, por ejemplo, con cuál se relaciona de los tópicos generales que quería la empresa y cómo consiguieron ese dato. ¿Cómo lo lograron obtener? Utilizando la función, utilizando tabla dinámica, integrando la base de datos. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes para lograr ese objetivo? Lo vamos a hacer en grupitos de A3 y después lo vamos a ir comentando. Ya sobre el final vamos a ver las últimas funciones y la parte de gráficos y evaluación del presupuesto. Así bueno, ahora lo separo en salas y ustedes van aceptando. A ver. Ahí está. Listo. Le va a aparecer un cartelito y ustedes se van a ir ahí. En los grupitos, por favor, vean esto de establecer un objetivo y ver cómo trabajar la base de datos para lograr ese objetivo y conseguir esa información. Yo voy a ir pasando con Javi en los distintos grupos y vamos a ir viendo si necesitan alguna ayuda. Bueno, ¿estamos todos? Estamos. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña interacción y voy a mostrar algunas cosas que ustedes van a tener que estar explorando y explotando para después. Bueno, nosotros tenemos, lo que acabamos de ver es que esa base de datos la preparamos con las categorías, le presentamos también lo que sería la integración de otras bases de datos, dependiendo de lo que a mí me interesa, para enriquecer los datos que yo tengo hoy, para explotarlos y ver qué puedo hacer. La integración de base de datos, obviamente, es un paso muy importante porque me permite conectarme con otras áreas y obtener información en tiempo real de esos lugares. Consulta, profesor. Yo antes, digamos, yo unía, digamos, traía archivos, pero ¿qué hacía? Copiaba las ventanas. En ese caso, Claro. si hay modificación en la otra ventana, no se me modifica en esta. El Claro. beneficio de esta tarea, digamos, es que si modifican la otra planilla, se me modifica en esta.
Ese es el Exactamente. beneficio. Ah, Sí, perfecto. totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Esto se llama una integración dinámica, no es una integración estática. Lo que vos estabas mencionando de copiar de una base de datos y pegarla ya en la mía para trabajarla se llama una integración estática, porque es algo que se mantiene tal cual lo copiaste del otro lado, tal cual lo va a tener acá. El otro le cambió un dato el segundo después de que vos lo copiaste, ya no tiene información actualizada. Entonces, esa integración dinámica lo que me permite a mí es contar con información en tiempo real de esa base de datos que es fundamental. Entonces, por ejemplo, va el próximo mes, que sería que termina en septiembre, viene el mes de octubre, me ingresan la base de datos en los precios de octubre, yo hoy en mi base de datos también voy a contar con los precios de octubre. Y así sucesivamente con todo. Si van agregando y modificando esos datos, también va a pasar con mi base original en la que estoy trabajando. Eso es lo bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a la parte de gráficos, que es muy, muy importante. Ahora les comparto. Vamos a hacer el gráfico de Pareto, que es muy, muy relevante para la toma de decisión. Me dice si lo pueden ver. Sí, se ve. Bien, buenísimo. Siguiendo la lógica de lo que decía Pareto, el gráfico de Pareto o lomo de ballena es averiguar cuál es el 20% o esa porción pequeña que me explica el 80% de lo que yo quiero averiguar. Yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a abrir una nueva hoja y voy a insertar una tabla dinámica eh, de la tablita de ventas que estábamos viendo. La inserto en mi nueva hojita. Acá voy a elegir la opción de preguntarme, che, quiero saber cuál es el 20% de las categorías o la porción pequeña de categorías que me explica el 80% de las ventas. Entonces tendría que tener las categorías y el monto total de ventas. Esto sería en cuanto a ventas, pero ¿qué es lo que pasa? No todas estas son ventas concretadas. ¿Qué debería incorporar yo para ver cuáles son las ventas que realmente se efectivizaron, las que realmente se entregaron y se pagaron? Yo lo que voy a hacer es ver en donde dice pago y agregarlo como filtro. ¿Por qué? Yo quiero que me filtre solamente las que están finalizadas. Nosotros sabemos que de las ventas que están registradas, pueden ser ventas que están canceladas, ventas que realmente se finalizaron y se pagaron y se entregaron al cliente, una que tuvieron un pago devuelto, que obviamente no se concretaron, y después tengo el pago rechazado, que por algún u otro motivo no se pudo lograr ese pago. Yo voy a elegir solamente lo finalizado. Acá en finalizado ya tengo esta tablita y la voy a pegar aparte. ¿Sí? Lo voy a pegar como valores y lo voy a dar un formatito de tabla a través de filtro. Lo voy a ordenar de mayor a menor. Perdón. Lo ordeno de mayor a menor. Y obviamente estoy hablando en monto de pesos. Acá, para hacer el Pareto, lo primero que hago es, a lo que a mí me interesa ver, armarlo y ordenarlo de mayor a menor. Luego voy a seguir trabajando con esta base de datos para incorporarle la suma parcial. La suma parcial va a ser igual a la suma que tengo más lo que ya venía acumulando. En libretas vengo acumulando solamente lo de libretas. En resaltadores, la suma parcial sería las ventas de resaltadores más la suma anterior que sería de libretas. En marcadores, tendría que sumar las ventas de marcadores más las ventas de resaltadores y libretas pasadas. Y así lo hago hasta el final. Acá
estoy viendo que tengo un total de ventas de 2.762.000, que es el mismo del total de ventas finalizado. Coinciden este con este. Son exactamente lo mismo. ¿Cómo se continúa con este lomo de ballena o gráfico de Pareto? Se hace con el porcentaje. El porcentaje va a estar relativizado a ese total. Entonces voy a hacer la suma del total de libretas dividido el total acumulado. Lo fijo con F4 para que me tome de referencia siempre el total. Y así lo voy haciendo hasta el final. Acá vemos que me aparece el tanto por 1, yo lo voy a poner en porcentaje, y ahí me está diciendo los porcentajes. Listo. Hago lo mismo de suma parcial con el porcentaje. Porcentaje de la participación del primero. Lo mismo para el segundo, que sería el acumulado. Y así hasta el final. Ese sería el porcentaje acumulado. ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Lo siguiente. Me voy a datos, perdón, me voy a insertar. Y acá en gráficos voy a elegir uno. ¿Dónde está? Que dice gráfico combinado, que era uno de los gráficos que estábamos viendo. Dice que por lo menos seleccione 2 series. ¿Cuáles son las series que va a seleccionar? Va a ser la suma de cada uno y el porcentaje acumulado. Voy de nuevo, combinado. Y acá lo que podemos ver es este gráfico, ¿sí? Este gráfico, lo que puedo hacer es ver lo siguiente. Acá lo que podemos ver en este gráfico, perdón, lo voy a hacer de nuevo. Voy a insertar gráfico combinado. Voy a seleccionar estas dos. Quiero que vean lo siguiente. Ahí está. Ya después lo vamos a ver con porcentaje. ¿Qué es lo que me está diciendo este gráfico? Este gráfico lo que me está mostrando es las distintas categorías que tengo, que el 1, 2, 3, 4, que esas categorías obviamente son las categorías que tengo acá, y el acumulado del total de ventas. ¿Qué es lo que puedo ver con esto? Que las primeras categorías me ofrecen mucha mayor cantidad de ventas y acá la curva se va aplanando, ¿sí? Esto en monto de ventas no lo puedo ver tan claro. Sí lo podría ver en porcentaje. Acá podemos ver que va aumentando exponencialmente, ya después como que la curva ya deja de crecer y se mantiene. Esa es una forma de ver el gráfico de Pareto. Después también lo puedo hacer con los porcentajes. ¿Cómo lo hago? De la misma manera, selecciono el porcentaje de cada uno y el acumulado. Insertar gráfico combinado. Y me da lo mismo, pero en porcentaje. Acá lo que puedo hacer es, en seleccionar datos, esta etiqueta que dice etiqueta del eje horizontal la puedo cambiar. ¿Por qué la voy a cambiar? Por las categorías que tengo. Y ahí me está presentando ya la información desagregada en porcentaje de cada uno. Lo voy a agregar los títulos de los datos. Para que lo veamos. Ahí tengo los títulos de datos y me está diciendo, mira, la categoría libretas nos da el 16% y hasta cierto lugar nos da el 80%. Veamos, ¿cuáles son las categorías que me ofrecen el 80% del total de ventas? 16, 29, 40, 50, 70, 77, 84.
Hasta esta categoría, hasta papelería, me ofrece o me dice que está el 84% de las ventas. Es decir, que de todas las categorías tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 14 categorías, de las cuales solamente las primeras 7 u 8 me dan el 80% de las ventas. Las otras 6 o 7 que me quedan colgadas me dan menos del 20%. Entonces, ustedes con este gráfico, ustedes lo que podrían interpretar es lo siguiente. Che, mirá, lo que más se vende son desde libretas hasta papelería. Lo que es varios, lo que es nota adhesiva, lápices, portaminas, microfibra y carpeta no se vende nada. ¿En qué debería invertir yo en las otras categorías que sí se está vendiendo? Lo que debería invertir plata en comprar más cosas. ¿Y qué debería hacer con las otras categorías? Carpeta, microfibra, portamina, lápices, todo eso que es mercadería en stock, lo que debería hacer es implementar una campaña de marketing que impulse, por ejemplo, o que incentive la compra de estos productos. También podría ofrecer distintas ofertas para que atraiga la atención de ese cliente y lo pueda comprar. También podría incorporar distintos combos, por ejemplo, llévate una libreta y un portaminas al 50% de descuento de que si lo compras por separado. Entonces ahí es lo que estoy moviendo, es el stock que estaba estancado con productos que tienen alta rotación. También de eso podemos hablar. Podemos ver de que desde libretas hasta papelería son productos que tienen mayor cantidad de ventas. Por lo tanto, se podría decir que tienen mayor rotación. En cambio, las otras que no tienen tantas ventas, podríamos decir que no tiene tanta rotación. Entonces deberíamos enfocarnos en ver cómo incrementar la rotación de ese lugar, de esas categorías, y de las otras mantenerlas. Consulta, profesor, Sí, pero en este caso yo estoy analizando valores, no estoy analizando cantidades. Entonces, bien, por ahí, o sea, los lápices, los portaminas van a valer menos que, no sé, que un cuaderno. O, bien, muy por bien. eso, no sé si es tan certera la información que tengo acá. Claro, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eso en cuanto a ventas, ¿sí? Estos son lo que me están explicando el 80% de los ingresos. ¿Qué va a pasar con el tema de las cantidades? Veamos. Voy a la misma base que tengo y en vez de que me sume el total, yo lo elimino y voy a preguntarle o que me diga el tema de las cantidades. Listo. Tengo las cantidades, esta base la muevo, la voy a hacer a otro costado y voy a trabajar acá. Acá los tengo en cantidades, veo que en total vendí 3.756 productos. Sé que son de distintas categorías, pero vamos a ver qué es lo que pasa con cada uno. Veamos las cantidades, a ver si se repite la misma interacción o el mismo ranking de quién vende más. Veamos, lo pongo con filtro, lo quiero ordenar. Perdón. Lo voy a ordenar un poquito, que sea de mayor a menor. Y voy a ver el acumulado de cada uno para ver si me da exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar lo que ya hice antes. Perdón. Puedo usar lo que ya hice antes y lo pego acá. Estas son cantidades. Y este porcentaje va a estar de referencia a las 3.756 unidades. Hago lo mismo, acá me hace acumulado. Y eso es lo bueno de trabajar con tablas porque puedo copiar y pegar el mismo formato que venía trabajando y me respeta todo lo mismo. Voy a lo mismo. Me voy a hacer el pareto del otro. Voy a insertar. Voy a usar las cantidades en porcentaje y el acumulado. Insertar gráfico combinado. Y acá voy a ir a seleccionar datos.
editar el eje horizontal y voy a seleccionar estas categorías. Listo, ahora está en cantidades. Veamos si esto va a ser en cantidades, y el que trabajamos recién era en monto, que sería este el de abajo. Le agrego los datos que necesito, que sería la tabla de datos, para que lo veamos y comparemos. A ver, veamos si se repite lo mismo. Esto es en monto de ventas y el otro era de cantidades. Veamos. En cantidades ya hay un cambio. Veamos qué es lo que pasa. El primero ocupó el ranking cantidades lapicera, pero en montos está ocupando el puesto número 7, ¿sí? Está a la mitad del ranking en monto de ventas. Resaltadores se venden mucha mayor cantidad y acá está totalmente relacionado. Se vende mayor cantidad y acá el monto de ventas también ocupa el segundo lugar. Es casi lo mismo. Libretas, que en monto de venta ocupa el primer puesto, acá ocupa el tercero. Tengo marcadores, que está más o menos dentro del top. Notas adhesivas, se vende en mayor cantidad, pero notas adhesivas vemos que está acá dando el 4% de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá, como bien mencionaba Constanza le estaba hablando, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bien. Lo que mencionaba Constanza es no tan solo ver el monto de ventas, sino también en cantidades. Perfecto, está excelente el análisis. Porque acá lo que podemos ver es lo siguiente. Che, mirá, la rotación en cuanto a cantidades la está teniendo de lapiceras, libretas, marcadores, cuadernos, papelería, pero algunas de esas categorías en cuanto a monto de venta no te están ofreciendo lo mismo, ¿sí? No están ocupando el top. ¿Qué está diciendo por detrás de esto? Che, mirá, estás vendiendo muchas lapiceras, pero no está teniendo en monto de ventas, no representa mucho en lo que veníamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que esté vendiendo muchas lapiceras a muy poco precio. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, o mantenemos eso o quizás implementamos una política de aumentar los precios de lapicera para que aumente ese porcentaje de participación en las ventas totales. Veamos qué es lo que pasa con notas adhesivas. Notas adhesivas también son una de las que mayor rotación tienen, o sea, ocupa el puesto número 5 de mis 12 categorías. Pero en cuanto a monto de ventas, está dentro de los últimos porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Lo mismo. Che, mirá, estoy vendiendo mucha cantidad de notas adhesivas, pero no estoy teniendo tanto nivel de ventas en eso. Obviamente se va a ver reflejado porque las notas adhesivas tienen un precio mucho más bajo que de algún otro producto que sea más caro. Por ejemplo, las libretas se venden muchas en cantidad, pero también son mucho más caras, por lo tanto va a estar ocupando los primeros puestos. Y así puedo hacer la interrelación de cada uno de los productos. Esto que estamos viendo acá me permite tomar esas decisiones de ver, che, mirá, ¿en dónde tengo que invertir la plata? ¿Qué voy a preferir? Aquellos que me dan mucho más margen, o sea, me dan mucha más ventas en monto a plata, o voy a invertir en aquellos que tengo más rotación. ¿Qué debería elegir entre las dos? ¿Qué decisión puedo tomar con esa información? Eso es lo que tienen que ver ya la gerencia o ustedes cuando participen en la toma de decisiones. Otra de las cosas que me puede llegar a interesar es ver la misma información, pero con con gráfico de barras. Para hacerlo, voy a utilizar esta misma tablita que veníamos trabajando de las cantidades. Para hacerlo, voy a utilizar otro espacio, voy a insertar gráfico de barras y voy a seleccionar. Voy a diseño gráfico, seleccionar datos y voy a agregar. Nombre de la serie, quiero que el nombre de la serie sean todas las categorías.
Y el valor de la serie van a ser todas las cantidades. ¿Cuál va a ser la etiqueta de los datos? Obviamente todas las categorías. Y acá, ¿qué me está diciendo? Esto va a ser categorías en cantidades. Me está diciendo lo siguiente. Che, mirá, esto es lo que está pasando hoy en tu empresa. Estas son las cantidades que vos estás vendiendo durante los últimos 6 meses. Esto se presenta así, de esta manera. Categoría en cantidades y me dice por cada categoría cuántas unidades vendí. Esta es una información muy importante porque me está diciendo, che, mirá, los rubros que más vendiste fueron de lapicera, lo que menos vendiste fue de carpeta. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir comprando carpeta o va a impulsar una campaña para que se venda más carpeta? ¿Qué va a hacer con las lapiceras? Son las que se venden mayor cantidad, pero no están teniendo tanta nivel de ventas. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a aumentar el precio o va a conseguir incrementar aún más la cantidad de lapiceras vendidas para que las ventas sean mucho más elevadas? ¿Qué va a hacer? Bueno, ese tipo de decisiones son lo que puedo tomar con esto. ¿Sí? Bueno, estos son distintos gráficos que pueden ir viendo para armar lo que sería tu objetivo y con ese objetivo plantear lo que sería después, qué información utilizar, cómo trabajarlo, si a través de la tabla dinámica, integrando bases, utilizando las funciones que vimos, o también presentando los gráficos. ¿Sí? Eso es lo que van a utilizar ustedes para completar esa tareita de Infinity. Después, lo que vamos a hacer es trabajar con una base de datos que le di al final que se llama presupuesto. Lo que vamos a hacer es comparar el antes y el después, lo que se presupuestó versus lo que realmente se logró durante el periodo. Pero para eso tengo que tener integradas todas las bases de datos y ir utilizando distintas funciones como tabla dinámica o cualquier otro tipo de integración para evaluar lo que pasó entre una instancia y otra. Así que bueno, con esto vamos a cerrar la clase de hoy. No se olviden de hacer esta tareita. Es bastante sencilla, si se pueden juntar mejor, si pueden ir charlando por el chat mejor. Y la vamos viendo para el próximo jueves. Para el próximo jueves, lo ideal es que ustedes traten de conseguir una pequeña base de datos en su trabajo o de algún compañero o algo. O si quieren seguir trabajando con la misma, no hay ningún problema, que la que veníamos trabajando, ya sea de Valores del Norte o de Infinity. Pero la idea desde el día jueves es traer una base de datos propia y con esa ir trabajando ustedes. Preguntarse, ¿qué objetivo puedo lograr? ¿Qué herramienta necesito para conseguir esa información? Y cómo presentar esa información ya trabajada. Si con gráficos, con medidas resúmenes, con tablas. Depende de lo que ustedes quieran. Así que bueno, eso vamos a cortar hoy y nos vamos a ver el próximo jueves.